Advertencia. Este video contiene nuestra humilde opinión. Se recomienda discreción. No es nuestro afán agredir o hacer que agredan a las personas mencionadas en este video. Tómenlo con calma. Lamentamos si nuestro humor no es de su agrado, en cuyo caso se pueden abrir mucho la... Por su comprensión, gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Soltando el Venom, el podcast en el que soltaremos nuestras frustraciones del día a día hablando sobre temas de relevancia, noticias importantes o rumores populares. Yo soy Yang Inferno. Y yo soy Gene Gen Gen. Empezamos el 2022 con la cuarta ola de COVID-19 y la variante Omicron. La variante Omicron. Me acuerdo que cuando salió la variante Omicron yo dije, no ma, cada vez le ponen nombres más culeros o más geniales, ¿no? O más Dependiendo. geniales, sí, claro que Es sí. así como un supervillano. Uno muy bueno Uno y muy muy bueno. despiadado. Sí. Oh, sí. Y pues hablando de cosas despiadadas, Sí. ayer ocurrieron los despidos masivos del ISSSTE. Ok. Y pues con ellos una marcha de todo el personal médico iniciando por Reforma en el Caballito y terminando obviamente en Palacio Nacional. Obvio no se hicieron esperar las pancartas, las cartulinas de pues ayer éramos héroes y hoy somos desempleados. Ok. Esto es gracias a Imagen Noticia. Ok, la información es de Imagen Noticias. Y bueno, eso de las pancartas, yo me acuerdo que al principio, ¿te acuerdas en 2020 que no querían a los médicos? Sí, ¿recuerdas cómo les echaban cloro, cuando cloro se subían al transporte público? Enfermeros, médicos, doctoras, ¿sí? Sí, fue hasta 2021 que empezamos a entender, bueno, que la población en general empezó a entender que los necesitábamos, que en realidad se estaban rifando el pellejo porque pues podían Morir morir, podían no regresar, podían llevar el virus a sus casas, así que a sus familias, todo por salvar a perfectos desconocidos. que no se los iban a agradecer. Así es, que les iban a echar cubetas o globos con agua con cloro. Sí, así es. Y pues bueno, México rompe hoy récord de contagios. Ok, hoy ¿qué día? Porque Bueno, sí, hoy miércoles. hoy miércoles. De acuerdo al Universal, las cifras de la Secretaría de Salud indican que 44,187 casos de contagios diarios. O sea, estamos hablando de 4,214,253 casos registrados, por supuesto. Registrados, claro. Sí, pues y registrados a Omicron, ¿no? Porque claro que todavía sí. están los Las que tienen demás la variante variantes. Delta. Ay, No lo están. Eso da 190 defunciones por día. Esta cifra que te estoy contando, pues solamente abarca el 5% de los casos registrados. ¿Sí? Sí, o sea, de Omicron, ¿no? Y Sí, además claro. faltan los que dicen que tienen gripa, faltan las otras variantes, y la cosa esa horrible que te da cuando te da COVID y El supersida el del supersida COVID. del COVID. Sí, flurona. La flurona, ¿no? Que debe ser horrible porque pues ya se te bajaron las defensas con la gripa y luego te entra el COVID o viceversa. Así es. Y bueno. Pues bueno, las entidades con más casos es la Ciudad de México, Nuevo León, San Luis Potosí y pues bueno, de ahí para el Real, ¿no? Todas las demás obviamente tienen contagios, obviamente tienen muertes, pero en su mayoría o no cuentan con las pruebas COVID suficientes como para poder realizar ese récord,
o simplemente no van a los hospitales. Sí, no, y pues aunque mueran, si no les pueden comprobar que tuvieron COVID, pues no murieron de COVID. Así es. Y pues imagínate todas esas entidades. Digo, estás mencionando entidades muy pobladas con una metrópolis pues bastante grande. Pero imagínate los pueblos en donde no hay suficientes doctores, donde no hay suficientes hospitales, en donde no hay pruebas. En donde todavía se niega el COVID. Sí, ay. De veras, ahora que lo estás mencionando, y no sé si lo pudieran llegar a comentar, si algún alma nos está escuchando. Espero que sí. ¿Cómo llamarles? Teorías conspiranoicas de cómo negaban el COVID o de cómo decían que era un invento o que la vacuna era mala, como eso del 5G, Claro, que el 5G que te sí. da COVID, o sea, Que en las vacunas venía el chip. venía el chip de Bill Gates, ¿no? Sí, claro que sí. Esta pandemia le podemos agradecer al Shrek Buchón. El Shrek Buchón, sí. Y pues obviamente con él viene el chiste de líquido de rodilla, ¿no? El líquido de rodilla es un clásico del 2020. Del 2020. Sí, En serio sí. que te digo, hace rato estábamos platicando de esto justamente. Ya se me había olvidado todo lo que estaba pasando en el 2020 a causa del COVID. Los memes que salieron a causa del COVID de los buchones que salían con toda la familia al centro comercial sin cubrebocas, ¿no? El Día de las Madres, ¿no? Comprando el pastel para sus mamás en la esperanza. Ah, sí es cierto. Pero pues a los 15 días ya positiva COVID. Sí es cierto. No, o sea, y es que pues un meme no es más que un reflejo de la realidad, ¿no? Y es que lamentablemente sí pasaron esas cosas. Sí hubo un repunte en los contagios después del Día de las Madres. Después de cada fecha importante para el mexicano, ¿no? Sí. Había un repunte 15 días después. Y fue muy triste que, por ejemplo, en 2021, el año pasado, precisamente en noviembre, las ofrendas se llenaron. Sí. O sea, sí, mucho jiji, jajaja durante 2020-2021. Pero las risas no faltaron. Pero las risas no faltaron. No, sí, fue muy impactante para mí ver cómo las ofrendas de las familias se llenaron más de lo habitual por el COVID. Y bueno, además por la violencia que estuvo en aumento durante esta pandemia o durante este gobierno, como ustedes lo quieran ver, pero es una coincidencia muy grande, ¿no? El COVID afectó demasiadas cosas. El 2021 cierra con el año más violento desde que se creó el registro de la violencia hacia la mujer, ¿no? De los feminicidios. Desde que se tipificó ese delito, sí, estuvimos rompiendo récord. Y es la verdad muy preocupante. Sin embargo, eso es tema para otra emisión, para otra ocasión. Uh-huh. Porque ahorita tenemos que seguir hablando del COVID porque la variante Omicron, la verdad es que la está rompiendo. La verdad es que el COVID fue un hit, esto de crear la variante Omicron, de evolucionar a la variante Omicron. Oh, sí. Dejamos el Delta de lado y pasamos directamente a Omicron. Y más allá de cualquier otra variante, Omicron la está rompiendo en México. ¿Por qué? Porque el mexicano al momento de saberse vacunado perdió completamente el miedo y con ello el respeto hacia el COVID-19. Hacia el COVID-19. Y es que sí, el Omicron al parecer es menos letal. Pero la única razón por la que, la razón más importante por la cual yo creo que es menos letal es porque están checando los síntomas en personas ya vacunadas. Sí. Que afortunadamente son la mayoría de los mayores de edad. Pero ¿alguien quiere pensar en los niños? Alguien, por favor, piense en los niños. Sí, efectivamente, la cantidad de niños que existe en México no está vacunada. Pero ya están volviendo a clases. Sí.
como si no hubiera un mañana. El año pasado hicieron el llamado, el gobierno hizo el llamado de que era obligatorio entrar ya a la escuela en clases presenciales. Sí. Y bueno, nosotros tenemos aquí enfrente una primaria que podemos ver perfectamente desde la ventana. Sí. Y nosotros decimos, ay, pues ¿cómo van a regresar? O sea, ¿cómo los No puede papás van ser. a permitir Ningún que regresen? papá mandaría a la escuela a su hijo en pandemia. Y no es por echarle la culpa a los padres, porque a final de cuentas los papás, pues tan solo, ¿qué es lo que buscamos? Pues que no pierdan el año, Claro. que aprendan, que pues bien o mal estén viviendo una vida lo más normal posible, ¿no? Pues sí, pero incluso a nivel primaria, en donde los niños ya tienen un poco más de conciencia, es muy difícil hacer que se dejen el cubrebocas, que no recogen algo del piso después de No se antes de toquen. 5 segundos. Sí. Que Sí, aquí, de hecho, la regla de los 5 segundos jamás funcionó, No. ¿no? Ahora menos en pandemia, con el hecho de que no podían tocarse, ni siquiera, ¿no? Sí, Salió el este contacto. meme de la niña que vende los dulces, así en su pupitre, cómo Ah, está el cubículo, pues tapado. Pero pues realmente, o sea, los niños nunca van a dejar de ser niños, ¿no? claro. Se prestan los lápices, los chupan. Esto es Sí, involuntario. son ¿no? muchas cosas inconscientes que uno hace, incluso estando ya adulto. Y bueno, Sí. como les mencionaba, tenemos una escuela aquí que podemos ver afuera desde la ventana. Y pues dijimos, ay, ¿cómo van a regresar? Y tómala. Ya Sí, regresaron. regresaron y bueno, al principio eran muy cuidadosos, no podían salir de sus salones, eran como 10 niños máximo por salón. Todo el tiempo estaban sanitizando la escuela. Cada Así vez es. que había receso era así como que ya a limpiarlo todo. Y ¿no? pues de repente ya los vimos jugando en el patio como si nada, sin cubrebocas, ya cada vez eran más. Y nos preocupó bastante por el riesgo que significa el contagio y por los papás niños. y los maestros. O sea, Los niños, sus familias, los maestros, las familias de los maestros. ¿en qué momento bajaron tanto la guardia? Sí. Yo entiendo que siendo, por ejemplo, un papá con trabajo, una mamá con trabajo, no puedes estar todo el tiempo con tu hijo y necesitas que esté en un lugar seguro y qué mejor que aprendiendo, ¿no? Claro. Muchos Pero papás fueron juzgados por eso, porque ellos salían a trabajar y dejaban a los niños en la escuela, ¿no? Y era Sí. así como, ay, pues no mal, el niño que no quiere, ¿no? El niño sí, que quieren que se muera, ¿no? Quieren que se contagien. sí, pero no Es- podemos juzgar así tan fácil. Sí. Los papás tienen que salir a trabajar. Muchos no tienen con quién dejar a sus hijos. Y digo, dar gracias, la verdad, ahora a que tienen trabajo, ¿no? Porque pues realmente la mayoría en el año pasado, 2021, se perdieron más del 70% de los trabajos informales por la pandemia. Informales, y también hubo despidos masivos porque Sí. había empresas que decían, no, pues es que ya no hay clientes, ya no tengo cómo pagarle a mis empleados. Y pues ni modo, ¿qué hacían? Sí, claro. Sí, digo, ahora con esto de los médicos, ¿no? O sea, yo no me imagino estudiar más de un tercio de mi vida y que al final tenga que estar luchando contra mi propio gobierno Ujú. por trabajo, solamente por trabajo. Ya arriesgué mi vida, ya arriesgué la vida de mi familia Así es. y aún así soy del montón, ¿no? No soy No, indispensable. Ni siquiera del montón, o sea, los hicieron totalmente a un lado. Dejaron de reconocer totalmente el trabajo, el servicio que estuvieron dándole a su nación. Sí. Y no sé si se acuerdan ustedes bueno, si ven las noticias, o si llegaron a ver las noticias, de un caso de no me acuerdo si era enfermero, que llegaba a su casa y tenía que estar aparte de toda su familia. Tenía que comer en el patio o en una habitación aparte totalmente. O sea, estaban dándolo todo. Estaban sacrificando el convivir con su familia
por salvar a perfectos desconocidos. ¿Y el gobierno cómo les agradeció? Con boletos de la Fórmula 1. Sí, oye, ya se me había olvidado eso también. Cuando nos fuimos a vacunar, escuchamos hablar a los enfermeros precisamente de eso, de si los iban a aceptar. Había unos que decían, no, pues ¿cómo es que me dan esto? O sea, después de todo. Mejor páguenme más. Fue el comentario que más escuchamos entre las filas de los enfermeros, ¿no? Y los que aceptaban los boletos, sus compañeros los veían como una traición. Bueno, veían esa acción como una traición, como que ¿por qué estás aceptando esto? ¿Por qué no simplemente lo rechazas para enseñarle al gobierno que esto no lo queremos, no nos sirve? No es una recompensa pues ad hoc con lo que estamos haciendo. Con lo que estamos haciendo. Y los otros eran de, güey, acéptalo, porque no te van a dar nada más. Pues sí, es eso o nada. Y al menos tal vez lo puedes vender, ¿no? Claro. Pero de todos modos, yo entiendo a los que no lo quisieron aceptar perfectamente, porque ¿de qué otra manera le avientas en la cara al gobierno su recompensa, ¿no? Entre comillas. Por todo ese servicio que han estado prestando. Servicio, sacrificio, vidas, tiempo. Fue un conjunto de todo para este personal de la salud. Yo creo que a donde más pegó fue a todos estos médicos que se quedaban horas, días de su vida que nadie les va a regresar. Uh-huh. Y la mayoría se contagiaron, otros murieron. Y que de buenas a primeras sea tan fácil decir por un WhatsApp, ya no te presentes mañana. Sí, oye, ni siquiera tuvieron la decencia de correrlos en persona, de liquidarlos como se debe. Y pues bueno, pasaron de no remunerar bien su trabajo a correrlos. Y en un momento en el que los necesitamos más. Esta variante Omicron, que pareciera inofensiva, digo, de entrada la verdad es que nos dio mucho miedo. Dijimos, hay otra mutación. No puede ser. ¿No? ¿A qué hora me van a poner la tercera dosis? Sí, fue un conjunto de emociones bastante fuertes. Yo tengo un niño pequeño y pues creía que en este año ya se iba a acabar por fin la pandemia, y ahora veo cada vez más lejos ese día. Así es, y bueno, yo la verdad es que cuando empezó todo esto del COVID-19, cuando empecé a ver las noticias, empecé a ver lo letal que empezaba a hacer este virus, y pues la gente sin vacunas, no sabíamos para cuándo iba a haber vacunas. Yo dije, bueno, pues se va a quedar. Hay vacunas que tardaron hasta 8 años o más en desarrollarse. Digo, esto fue muy rápido. La gente creo que no tenía el derecho de presionar así a los científicos, que afortunadamente lo hicieron rápido. Sí. Y yo dije, bueno, no hay una vacuna para el resfriado común, no hay una cura para el resfriado común. ¿Qué esperamos nosotros de este virus que es nuevo? El SIDA, por ejemplo, el resfriado común, son virus con los que hemos estado conviviendo desde que existieron, y no hay una cura o vacuna para ellos. Esta cosa era totalmente nueva, era algo muy extraño. No, y países tan poco desarrollados en la ciencia como lo es México, yo creo que no tenían ni cara con qué exigir a laboratorios, a científicos, a farmacéuticas, nada, no tenían ni con qué decir, oye, de pura casualidad, ¿no tendrás por ahí algo que la pueda combatir? Sí, no sé, o sea, del poli, una vacuna de nopal. De nopal, sí, claro que sí. No, yo creo que nos tomó tan mal la pandemia, el virus. Y luego que ya había entrado este gobierno que estaba cambiando tantas cosas, digo, no para bien. No estábamos bien económicamente tampoco la mayoría de los mexicanos. No. No teníamos idea de qué hacer. No estábamos preparados. No estábamos preparados. Entonces cuando yo empecé a ver todo esto, yo dije, pues es el nuevo resfriado común.
Es la nueva H1N1, ¿no? Para el H1N1 hubo vacuna también. Sí. Se erradicó entre comillas porque pues cada año hay una mutación. Cada año diferente. ya está lista la vacuna, Ujú. pero pues bueno, espero que nos compartan su opinión, porque pues al menos yo sí fui de las que dijo, no puede ser, esto es otra vez un tema político, no puede ser que pues se las gasten así de nuevo, ¿no? Sí, bueno, tú más que nadie nos puedes contar tu experiencia con la H1, que pues cuando empezó el coronavirus, pues sí nos recordó mucho al H1 a todos y dijimos, ay, pues ya sobrevivimos a esta pandemia, bueno, a una pandemia, ¿qué puede pasar, no? Para la gente de mi edad, que nació aproximadamente en el 92, 94, pues ya pasamos varios fines del mundo, ¿no? Ya vivimos el 2000, ya vivimos el 2006, ya vivimos el 2009, que era al revés el 6. Sí, 2012. Ya pasamos el 2012, ya pasamos la influenza, o sea, ya habíamos pasado varios finales del mundo, ¿no? El 11 del 2011, ¿no? También. Ah, claro, porque a los mayas les gustaban estos números cabalísticos, ¿no? Sí, ¿no? Y nosotros que no nos encanta el drama, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues para mí, al menos, no sé para ustedes, en el año de la influenza, pues yo iba a salir de tercero de secundaria y pues tómala, no hubo no hubo clausura, es como el chiste de Consuelo Duval, entonces no hay regalo. Yo pasé de la secundaria justamente a la prepa sin pena ni gloria, ¿no? O sea, no se hizo clausura, no se hizo absolutamente nada, ¿no? Sí, por ¿no? Y por este eso, miedo. Pues entiendo que haya sido muy fuerte porque pues estuvieron esperando todos esa clausura. Sí, claro. Y a ti que te encantaba la escuela, digo, Sí. a mí la verdad es que la H1 no me afectó mucho. Yo ya estaba entrando, bueno, ya estaba en la prepa, ya estaba cursando el primer año de la prepa. Recuerdo haber visto gente muy enferma en la calle, en el metro. Sí. Pero neta, parecían zombies. Sí. ¿Recuerdas cómo se asustaba la gente cuando tosías? Sí, la paranoia, sí. Sí, la paranoia total, así tú tosías tantito así en la combi, así como y la gente así, no, ya bájenlo, Sí. bájenlo, ya nos vamos a morir todos, ¿no? No me imagino vivir esta pandemia o de COVID en ese tiempo, sin WhatsApp, sin el internet como hoy Sí, en no, día. como una desinformación total No. de parte de los medios tradicionales, o sea, del radio y de la televisión. Sí. Imagínense no poder googlear algo para saber si es de verdad, porque en esa época obviamente ya había Google, pero no había tantas fuentes. No era el Google que conocíamos hoy en día. No había todos estos personajes informando. No teníamos Sí, a Chumel. No teníamos a Chumel. No, y pues no había medios confiables como ahora. En YouTube, ¿qué había? Estaba Edgar se caía. Ya, güey. Estaba el Wherever. Estaba el o sí, sea, no estaba mames. en pañales todo. Yo no me imagino esta pandemia sin tener el acceso ahora a plataformas como lo es, pues simplemente WhatsApp. TikTok, no me imagino ya sin TikTok. Sin Paco de Miguel, por que cierto. ya nos regaló 2 videitos muy buenos acerca del Omicron. Pues cuando tu mamá se hace Porque diste Sí. positivo. No sirve, lo podemos apuntar por los derechos, pero pues ahí está el enlace por si. Seguramente ustedes ya lo vieron, obviamente es Paco de Miguel, pero pues ¿cómo les va a ustedes con la pandemia? ¿Cómo va su día a día? Sí, ¿Qué ¿Qué hacen? tanto se modificó su vida? ¿O qué tanto miedo o respeto le siguen teniendo a este virus? Y bueno, no solo al virus, a la reacción del gobierno ante el virus. Porque muchas de las muertes que hubo durante la pandemia no fueron totalmente a causa del COVID. Fueron personas que se pudieron salvar,
pero el gobierno no supo cómo organizarse. Y yo entiendo, no estamos aquí para tirarle hate a un gobernador. No. Pero a pesar de que no fue su culpa que le cayera la pandemia durante su sexenio, no pareció haber demostrado mucho interés o mucha competencia. Tan incompetente fue su respuesta ante la pandemia que es la segunda vez que da positivo a COVID-19. Exactamente, pese a las recomendaciones de su secretario de salud. Del propio Gatell. Sí. Gatell, que él mismo tuvo que modificar lo que decía e incluso su modo de vida, porque pues vimos a Gatell de vacaciones sin ninguna clase de protección. Sí. Cuando él mismo empezó a decir que el cubrebocas, que se podía contagiar muy fácil, que no saliéramos. Que no hicieran reuniones. Sí. Y el presidente así de, pues sí, qué bonita exposición, ¿no? Bueno. Pues sí, muy bonito todo lo que dices, pero pues mira, yo tengo que ir a Nayarit. Échale. Y hace unos meses teníamos que ir al centro. Y fue cuando él estaba dando su informe que se le ocurrió. Horrible. Se le ocurrió hacerlo en vivo. Horrible, la verdad. Se le ocurrió hacerlo afuera del palacio. Se le ocurrió llamar a todos sus seguidores de varios estados para que lo fueran a ver. Gente sin cubrebocas, gente totalmente desorganizada. Eran... gente inundando las calles por completo. Tuvimos que salir en una estación que no era la que teníamos prevista para salir, pero sí. Zócalo ya estaba cerrada, entonces tuvimos que ir 2 estaciones más para poder pues medio pasar entre la gente. Un caos. Y bueno, quizás ustedes dirán, pero pues qué chingados tienen que estar haciendo en el centro. Bueno, somos comerciantes. Yo soy artesano. Gene vende cosas para skincare y para las mascotas también. Entonces pues era el día en el que teníamos que ir a surtirnos. No nos dimos cuenta que el presidente iba a hacer pues su show ese día. Y pues nos tomó por sorpresa la manifestación. Uh-huh. Y pues era horrible. O sea, se ve que la gente en el centro pues quiso aprovechar y hacer su día normal, ¿no? Los puestos ambulantes cerca de las calles en donde iban a pasar esas personas. Pero a esta turba de gente no le importó. Estaban a punto de tirar uno de los carritos de una de las señoras que vendían comida en medio de la calle. Una comerciante, sí. Traían unas banderas enormes y casi nos pican con esas madres. O sea, ni siquiera sabían portarlas. No sé en qué momento entró tanta gente de otros estados. No sé en qué momento se les hizo buena idea que en medio de una pandemia podían hacer algo así. Ese fue el problema. El presidente mismo fue el que los mandó llamar. Y en verdad era gente sin ningún respeto ni por el virus ni por las demás personas. Entonces, ahí tienen la calidad de gobernador que tenemos. Ahí tienen la preocupación de él hacia su pueblo. Tanto así que pues obviamente las ciudades con más muertes pues es la CDMX. Uh-huh. Y la segunda pues el estado, ¿no? Así es, pues toda la zona metropolitana, precisamente por nuestra densidad de población, es que tenemos más contagios registrados. El ajetreo diario, el tráfico, obviamente no ayudan para nada a pues que esto se detenga, ¿no? Que esto pare. Cuando inició la pandemia, recuerdo que pues muchas cosas estaban cerradas. Así es, yo siempre me dediqué a esto. Yo soy serigrafista. Y bueno, cuando empezó la pandemia, pues yo vivía con mi papá nada más. Y él de repente llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes salir. Y yo, pues ¿cómo? ¿No? O sea, estaba consciente obviamente de la pandemia, pero yo decía, bueno, la voy a armar. Todavía no se ha detenido el mundo. Y pues más tardé en decirlo. En lo que yo intentaba salir a comprar mi materia prima,
y ya estaba todo cerrado. Que el mundo sí se detuviera. Así es. Entonces, aunque quisiera salir, no tenía ya que salir. Yo en ese año había patrocinado un evento, invertí bastante dinero y yo dije, pues va a haber más eventos, ¿no? Y de repente dijeron que ya no se iba a hacer nada, entonces pues yo ya había perdido ahí mi dinero y además ya no podía trabajar como antes. Ya no podía trabajar. Entonces yo me acuerdo que, bueno, mi papá siempre trabajó para el gobierno, precisamente para el sistema de transporte colectivo, el metro. Él se paraba a las 5 de la mañana y salía a las 6. Como la mayoría en la ciudad. En la Ciudad de México, porque por el tráfico, si no te paras tan temprano, pues no llegas. Y yo, mi día era un poquito, empezaba un poco más tarde, empezaba como a las 9, así que yo me paraba más o menos a las 9 para a las 10 estar entregando o fabricando mi producto. Y fue tanto mi miedo en esos días que me paraba antes que mi papá para poder despedirme de él, porque no sabía si iba a regresar. Y yo sí viví la cuarentena muy estrictamente. Yo no salí. ¿Por qué? Porque yo no quería ser el responsable o el culpable de llevar el virus a mi papá, que era ya parte de la población en riesgo por la edad, y aunque no lo fuera, ya estaba comprobado que ya no importaba tu edad, el virus te podía comer por completo de todos modos. Al principio, ¿recuerdas cómo era? Solo afectaba a los ancianos. Ajá. Y a los adultos. Es lo que decían. En ese inter, ¿no? Es lo que decían. Pero cuando empezaron a morirse jóvenes, de 17 niños, años, de cualquier edad, y entonces dijimos, pues entonces, ¿qué es lo que hace que te mate el virus? No importa tu edad, no importa tu condición. Obviamente si tienes diabetes, obesidad o algunas complicaciones respiratorias, EPOC, o algún problema cardíaco, pues tenías todas las desventajas del mundo. Pero en cuanto a la edad, pues no importaba tu edad. Y de hecho sigue sin importar. Yo sé que las personas mayores tienen más de esos problemas por su edad, pero hubo muchos jóvenes que murieron. muchos niños. Muchos niños también, y decían que a los niños no les afectaba, ¿no? Y luego dijeron, no, sí les afecta. No, mejor bórrenlo. Sí, ¿no? Y bueno, yo entiendo la jerarquía de vacunar primero a las personas mayores, porque como les dije, son las que tienen más frecuentemente esta clase de afecciones. Y está bien que se vacunen primero ellos y luego ir de arriba para abajo. Pero ¿por qué detenerse ya ahora en los 18 años? ¿Por qué no hay vacunas para los más jóvenes todavía? Ya se empezaron a vacunar de 18 para abajo, pero pues es un esfuerzo muy a medias, la verdad. Sí, ¿no? Y además es a los que tienen alguna discapacidad o alguna afección. Según yo entiendo, empiezan a vacunar primero. Ya se empezó o sea, son prioridad a los chicos con alguna, llamamos diabetes, sí, cualquiera, ¿no? Pero sí ya se empezaron a vacunar de 18 para abajo. De 18 para abajo, okay. Pero creo que es algo que se debió de haber hecho desde el principio. Sí, cuántas muertes nos hubieran evitado, ¿no? Sí. Y bueno, sé que eso fue algo global. Sí. Sé que aquí no le podemos decir, ay, es que el PG no quiso vacunar a los niños. No. Pero yo antes decía, ay, pues es que a lo mejor la dosis no la tienen bien calculada todavía para un niño. Puede ser muy fuerte para un niño. Nosotros nos estábamos muriendo cuando nos vacunaron. Sí, que... O bueno, sentíamos. El que diga que no le entró a la AstraZeneca, o a la Sputnik. La Sputnik. No, o sea, esa nosotros nos tocó la Sputnik y... no, la neta sí. Sí te tira. Sí te tira. Sí te tira, la verdad. Mínimo un día sí te tira. Pero bueno, yo decía, pues es por ahí, ¿no? A lo mejor un niño todavía no soporta los síntomas. Es como este brownie que te comes con mota y que dices, esta madre ni pega. Y ya en la noche ya tienes el cuerpo cortado,
ya tienes fiebre, Sí, o sea, cañón. ya. Y afortunadamente no nos vacunaron al mismo tiempo y Pues uno sí, pudo cuidar uno al pudo otro, cuidar ¿no? del otro, pero no, sí está cañón. Sí está fuerte. Pero bueno, no era por ahí al parecer, porque ¿se acuerdan cuando Gatell se puso a debatir con una niña enferma porque no la querían vacunar? Sí. Se da este caso muy curioso, ¿no? En primer mundo y en tercer mundo. En primer mundo estaban peleando porque no les pusieran la vacuna, Sí, porque respetar era su su derecho no vacunarse. Y aquí, que es ponerte bien al pedo porque no te quieren porque no vacunar. te quieren vacunar, exactamente. Entonces esta niña lo que hizo pues fue echarse un round con Gatell. Con Gatell, sí. que pues le admiro su Valor. pues, su valor, su dedicación, porque el gobierno pudo simplemente no hacerle caso, Sí. desviar la atención. Bueno, y realmente no le hicieron Pues caso, no, pues ¿no? por eso tuvo que llegar tan lejos, ¿no? Exactamente. E inclusive después de haber discutido con Gatell, salió todavía en el canal de YouTube del Universal que pues la niña volvió a alzar la voz a Tuvo que decir, hacerlo otra vez. a ver, o sea, ya dijeron que sí me van a vacunar, que soy población en riesgo, aunque sea una niña, ¿dónde está mi vacuna? ¿Dónde está mi vacuna? Exactamente, pero entonces eso quería decir que la dosis para los niños ya la tenían pues calculada. Ahora, si podían vacunar a los niños que estaban enfermos como prioridad, yo lo entiendo, ¿por qué no vacunar a los que no lo estaban también? Yo sé que hubo escasez de vacunas, que la Sputnik se acabó rapidísimo porque era la que más prefería la población, que la... ¿Cuál era? No, la más preferida la Pfizer. era la Pfizer. La Pfizer, luego seguía la Sputnik. AstraZeneca y luego Sputnik. Y luego la Sputnik. Ok, bueno, la es que que... nadie quería era la Cancino. No, claro que Y bueno. ahora ya es como, pues bueno, aunque al menos, sea la ¿no? Cancino. Y es que, bueno, les hicieron... Yo desconozco totalmente si solo les hicieron Las mala pruebas. fama. Ay. Porque me acuerdo que la China tenía 50% de efectividad, es lo que decían. Sí. No sé en qué se basaban para eso, bueno, de seguro hicieron estudios y fue como vacunar a cierta cantidad de personas y de esa cantidad los que sí se inmunizaron, pues era el porcentaje de efectividad, ¿no? Claro. Pero entonces, vacunarte con la vacuna china, por ejemplo, que tenía 50% de efectividad, hacía que te sintieras igual que si no te hubieran vacunado. Digo, por esos datos que estaban soltando. Sí. Yo desconozco si eran datos 100% pues de fiar, pero al menos sí te hacían cambiar tu preferencia y tu manera de pensar respecto a la vacuna, porque decían, ay, pues entonces, ¿para qué me vacuno si de todas formas me voy a enfermar aunque tenga la vacuna? Claro. Pues sí te vas a enfermar y aunque tengas la mejor vacuna del mundo, te puedes Aunque tengas enfermar. las 3 dosis te puedes enfermar. Pero la vacuna ya no te vas a morir. hace que no te mueras, que si te dan los síntomas del COVID no sean tan agresivos en tu cuerpo. Exactamente. Y aún así, si tuvieras afecciones, se te puede complicar. Y pues bueno, nos tocó ver casos muy feos, muy cerca de nosotros, en los que pues, las personas, la verdad, no se salvaban. Una vez, y no es por desanimar a querer salvar tu vida, pero por probabilidad, una vez que te intubaban, Ya. era lo último. Hay personas que sí se recuperaron, Sí. pero, por ejemplo, aquí teníamos una vecina ya mayor. Y, Estaba en sus bueno, 40s, en sus 50s, pero tenía bueno, es que obesidad. teníamos dos. Ujú, bueno, Una sí. ya mayor y otra no tan mayor. Una de la tercera edad Ujú. y una de mediana De edad, mediana ¿no? edad. Ninguna se salvó. Ninguna se salvó, las dos llegaron a ser intubadas y fue lo último que supimos de ellas. Fueron casos muy cercanos que la verdad es que nos llenaron de tristeza y de miedo, Sí. porque dijimos, bueno, tenían edades diferentes. ¿Cuánto pasó? ¿15 días de diferencia? 15 días de diferencia cuando murieron una y luego la otra. Ujú. Entonces fue cuando también volvimos a confirmar, la edad no importa.
no te puedes sentir más fuerte por ser más joven. No. Tienes que tener todas las vacunas. Y todas las precauciones. Y todas las precauciones, porque no por tener la vacuna ya te vas a salir sin cubrebocas y eso. Sí. Mucha gente lo está haciendo así. Y es por eso que Omicron, para mediados del año, ya va a estar en todos lados. Esperemos que sigamos con la emisión, que no seamos uno de esos números, porque pues aunque tengas las medidas, aunque tengamos nosotros ya las 2 vacunas, no nos salva de nada. Sí, de hecho, cuando empezó la pandemia en el 2020, a inicios del 2020, hubo gente que se supercuidó y de todas formas se enfermó. O se murió. O se murió, ¿no? Por el virus. Pero es que uno dice, bueno, el ciudadano promedio, lastimosamente aquí en México, no dimensiona la capacidad de un virus de contagiarse. No. Y más, bueno, menos aún, cuando las autoridades del gobierno te dicen que no hay problema. Es totalmente comprensible. Es como cuando Trump dijo que tomaran cloro. Que tomaran cloro. ¿Y cuántos dieron al hospital o se murieron, no? Por eso. Y Trump está libre, a pesar de que básicamente incitó a la gente a suicidarse. Sí. Porque, bueno, no sé de qué privilegios gozaba ese señor, pero pues sí movía a la gente. Es una figura de autoridad. O sea, en su momento, pues era el presidente. ¿Cómo no le vas a creer al presidente? Claro, pero bueno, eso ya se equipara a un suicidio masivo, ¿no? Como los de la secta. Sí, sí, creo que sí. En realidad creo que el mexicano promedio se ha salvado de bastantes porque, pues bueno, en primera, pues la duda hacia nuestro gobierno. Sí, bueno, no puedes confiar ya no confiamos de una en entidad nadie. que ha traicionado al pueblo tantas veces. ¿No? Y yo sé que no siempre es el mismo presidente, pero hablar del gobierno creo que nos hace pensar desde el 2 de octubre, ¿no? Sí. Y desde el 2 de octubre hasta Colosio, ¿no? Sí, o sea, hablar del gobierno de México es hablar de... Hablando de mujeres y traiciones. De mujeres y traiciones, sí, o sea, de sí, fraudes, de traiciones, de asesinatos, de una de dictadura de la que se viene hablando desde Peña, sí, de lo de la dictadura perfecta, de la estafa maestra. Tenemos películas que hablan de sexenios completos, de partidos exclusivamente. Entonces, pues no podemos culpar al pueblo de ser tan sí, desconfiado de su gobierno, no. porque pues la neta sí se han mamado mucho. Y bueno, yo la verdad personalmente, ¿qué pensé? Es una cortina de humo. A alguien van a matar. Sí, pues o sea, un nuevo impuesto se van a inventar. Sí, ¿no? Y bueno, no fue... Es no más, fue... hasta chequé el calendario. A ver si no iban a ver las Olimpiadas otra vez. No, y no es que hayan difundido la información del virus por esa razón, pero vaya que sí la usaron a su favor. Claro que sí. Los impuestos. Se dieron cuenta de que la gente ya no salía de casa a consumir como se hace de manera tradicional. Entonces metieron impuestos a los que vendían en línea. Y eso fue una puñalada por la espalda porque había gente que había perdido sus trabajos a causa de esto. Y que encontró trabajo en las plataformas en línea. Y ahora crean este nuevo impuesto impuesto. para chingarnos más. Digo, yo entiendo lo que dice el presidente, que estamos en austeridad, que no se puede gastar y hay que recaudar más impuestos. ¿Pero para qué? ¿Lo está invirtiendo en salud ahora que necesitamos más de la salud que de otra cosa? ¿O lo está invirtiendo en sus proyectos personales de supervillano de James Bond? De Tren Maya y de aeropuertos que jamás van a poder ser
Pues usados. Estas refinerías que van en contra de todo lo que pensábamos para el futuro. Cuando le apostábamos más a las energías A las autosustentables, energías sí. De tirar los generadores eólicos que decía que afeaban Porque el se paisaje. ve feo el paisaje, sí, sí. Y cuando, de hecho, bueno, algo que me acuerdo de Peña, que es de lo poco que se le puede respetar a ese señor, es que le dijo a todo el mundo y a las empresas principalmente, inviertan en tecnología. Fue de lo último bueno que dijo. Lo único. O lo único. Inviertan en tecnología. Esa fue su apuesta. Esa fue como lo único bueno que le pudo dejar al mundo, México. a las empresas. Y llega este güey. No, yo creo que mejor ponemos una refinería. Sí, la oye. verdad que sí. Y yo no entiendo. Bueno, sí entiendo. Digo, ya está viejito. Es como estos señores veteranos que tienen esas ideas de la Segunda Guerra Mundial todavía. Y pues quería que dejáramos de depender de Estados Unidos para refinar el petróleo. Pero es un momento muy malo para hacer eso porque ya ni siquiera deberíamos necesitar el petróleo. Como que llegó unos 40 años después a la presidencia, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya soltamos el Venom Sí. y esperamos que les haya gustado. Bueno, cuéntenos por favor cómo les está yendo en la pandemia, cómo se han adaptado. Espero que no les haya afectado mucho. Digo, es difícil que no les haya afectado mucho porque esto fue algo masivo, fue un golpe muy fuerte y lo sigue siendo. No se confíen. Síguete cuidando, síguete protegiendo, sigue cuidando a tus niños, no olvides tu gel antibacterial y por supuesto tu cubrebocas. Esto todavía no acaba, no sabemos cuándo vaya a acabar y pues esperamos que estés bien, que hayas comido, que tengas casa y pues que los que quieres sigan contigo. Así es. Y bueno, comenta por favor si te está gustando este formato, si quieres que sigamos hablando de esto. Lo más probable es que lo vayamos a hacer. Va a haber actualizaciones, lamentablemente, sobre este virus, las mutaciones nuevas y los cambios que va a estar haciendo el gobierno, que ojalá y en algún punto sean para bien. Y bueno, cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos y nos vemos en el siguiente. Yo soy Yang Inferno. Y yo, Gen. Adiós.